Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Timasco. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre ecuaciones. Y no le pongo ecuaciones de números reales, ni números enteros, ni números racionales, números naturales, ni nada por el estilo, porque quiero hablar de ecuaciones en general. Así que si quieres adentrarte en esta travesía, te invito a que te quedes en el video. Seguramente cuando te han hablado de ecuaciones, te han hablado de ecuaciones que incluyen respuestas que pueden ser números naturales, respuestas que pueden ser números negativos o números enteros, respuestas que pueden ser números reales, fracciones o hasta números irracionales. Sí. Pero en sí, cuando te han hablado de ecuaciones, ¿qué es lo primero que te dice? Bueno, lo primero que yo diría para hablar de ecuaciones es hablar de una palabrita, que es la palabra igualdad. ¿Sí? Que uno la traduce, bueno, en mi caso a mí me gusta hablar mucho de, no tanto de la palabra igualdad, sino de adivinanzas. Una ecuación no es más que una adivinanza matemática en la cual debemos encontrar cuál es ese número que satisface esa condición. Por lo menos, el doble de un número es igual a 4. ¿Cuál es ese número? Fácilmente tú puedes darle pausa al video y pensar un momento y decir que ese número es 2, porque el doble de 2 es 4 y efectivamente es el número que cumple esa condición, es 2. Entonces yo hablo mejor de adivinanzas. Así como estas adivinanzas hay muchas más que nos pueden ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana, ¿sí? No necesariamente netamente matemáticos, ¿sí? Son problemas en general. Una ecuación es una igualdad. Una igualdad. Y si es una igualdad deben haber dos miembros, ¿no? Una igualdad entre dos miembros. Pero ¿qué tienen esos miembros en particular? Sí, porque una igualdad puede ser 1 igual a 1. Eso es una igualdad. Pero una igualdad que tiene cantidades desconocidas. Entonces, es una igualdad entre dos cantidades o entre dos miembros que incluyen números conocidos, ¿sí? Yo diría números conocidos, y cantidades desconocidas, que yo las llamo variables. ¿Y por qué variables? Hombre, sencillamente porque eso varía dependiendo de las condiciones de mi igualdad. Entonces, números conocidos y variables. En este orden de ideas hay algo que hay que tener en cuenta, y por eso cuando les decía en la introducción no quiero hablar específicamente de algo en particular, de un conjunto en general, de un conjunto en particular, perdón. No quiero hablar de números naturales, ni números enteros, ni racionales, ni reales. Sino que cuando yo digo aquí números conocidos, dependiendo de esos números conocidos, la ecuación puede ser ecuación de números naturales, números enteros, números reales, racionales o irracionales, dependiendo. Pero entonces podríamos hablar de ecuaciones simplemente, números conocidos y variables. En nuestro caso, vamos a trabajar, para sectorizarlo, vamos a trabajar con ¿cuántas variables? Una sola variable. ¿Sí? Porque ecuaciones con dos variables ya se nos complica un poco y eso es un tema un poco más avanzado. Pero una variable. Y números conocidos, voy a poner aquí el que todos conocemos. Dependiendo de su caso, yo voy a trabajar con números, en general, números reales. ¿Sí? Voy a poner aquí números reales. Números reales y una variable o una cantidad desconocida. Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones, yo podría poner aquí un ejemplo. Un ejemplo. Y es que, como he dicho, es una igualdad. Entonces pongo aquí igual. Entonces pongo aquí 3x menos 5 igual a 25, por ejemplo. Otra podría ser 5x a la 2 menos x igual a x más 9. Puedo cambiar la variable o la letra que me representa la variable. Y puedo poner entonces una z. Z menos 9 igual a z más 2z más 8. O poner otra igualdad. Otra igualdad. Voy a poner aquí 2y menos 1 igual a 3y menos 5. Sí, 2y menos 1 igual a 3y menos 5. Fácil. Igualdades entre dos miembros que incluyen números conocidos, 3, 5, 25, y una variable. En este caso, la x aquí, la x acá, la z aquí y la y acá. Eso es. Eso es una ecuación de números reales con una incógnita. Ahora bien, clasificación de ecuaciones. Si es una variable y una sola incógnita y números reales,
Puede que esa incógnita, como ven aquí, esté elevada a la 1, aquí aparezca elevada a la 2, aquí aparezca elevada a la 1, aquí aparezca elevada a la 1 también. Pero vean la diferencia, es diferente esta ecuación de esta. Entonces hay una subclasificación que hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones. Ecuaciones donde hay una variable, ¿sí? Una variable, números reales, obviamente todo con números reales. Una variable, pero esa variable está máximo elevado a la 1. O sea que esta ecuación no es la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar este tipo y este tipo de ecuaciones, donde la variable aparece elevada a la 1 solamente. Y esas son las llamadas ecuaciones lineales. Pero ecuaciones en general es esto. Igualdad entre dos miembros que incluyen números conocidos y variables. Eso es una ecuación. Números que pueden ser números reales y variables que pueden ser las que yo quiera. Pero nos vamos a centrar de ahora en adelante en estudiar ecuaciones con números reales y una variable. Pero primeramente ecuaciones lineales, porque hay ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas y demás, que ya eso se complica dependiendo del grado de profundidad que le queramos dar, ¿no? Pero esas son las ecuaciones, no es más. Así que si te ha gustado este video, espero que le des like, te suscribas y lo compartas con tus amigos.